Mateo 5, el 1, por favor. ¿Qué dice la palabra? Viendo, llegamos, viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Cómo dice el 3? Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Maravilloso. Y nos empieza a hablar, dice que Jesús, viendo la multitud, al observar la multitud, se preparó a enseñar. Y en medio de la enseñanza, ¿qué dijo? Bienaventurados los pobres en espíritu. En espíritu. Mire lo que está diciendo. No está diciendo de espíritu, sino ¿en qué? En espíritu. Y cuando habla aquí pobres en espíritu, demanda al espíritu de cada persona. Demanda al espíritu de cada persona. No está hablando de otro espíritu. Se está refiriendo al espíritu que hay en usted, su espíritu. Bienaventurados los pobres en espíritu, su espíritu. No está hablando del Espíritu Santo, empezamos a aclarar aquí, sino de su espíritu. Usted es compuesto por 3, ¿cómo? Alma, cuerpo y espíritu. Bueno, ya van acercándose al espíritu, Señor. Espíritu, alma y cuerpo, ¿cierto? Aleluya. Ese es el orden, ¿cierto? Espíritu, alma y cuerpo. Aleluya. Qué bendición. Está hablando la palabra pobres. Oigan bien, y los que toman nota pueden poner la palabra pobres en el griego, porque el Nuevo Testamento es escrito ¿en qué? En griego. La palabra pobres viene de la palabra griega ¿pro qué? Prochos. Así como suena, prochos. Y esta a la vez viene del verbo griego que es prosein. Prosein. ¿Y qué significa? Significa agacharse, rebajarse. Agacharse o rebajarse, que es a la misma vez referente a la miseria interna. Aquel individuo que inminentemente está en peligro de caer siendo víctima de la desnutrición espiritual. ¿De qué? A ver, iglesia, ¿están aquí? De la desnutrición ¿qué? Espiritual. Aquellas personas que están a punto de caer siendo víctimas de la desnutrición espiritual. A eso es que se está refiriendo la palabra ahí, la palabra pobre. Aleluya. Hay 2 palabras en el griego para definir pobre. Aquí en este punto es prochos, referente a la pobreza interna, miseria interna. Si estuviese hablando de la pobreza externa, material, económica, suena feo esta palabra, pero vayan a averiguarla. Es penes. Sí, en griego, penes. Pero aquí vamos a hablar es de prochos. ¿Me doy a entender? Vamos a hablar de esto. Aquí nos está refiriendo entonces a esa miseria, a esa pobreza física y económica que describe al hombre para quien la vida no le ha sonreído en esta actualidad. No, aquí se está refiriendo entonces es a la miseria que a veces hay en los corazones, allá internamente. En el campo espiritual, cuando una persona no puede recibir nada del mundo, cuando una persona mantiene en vacío, cuando una persona tiene esa insaciedad interna, cuando esa persona ha entrado a ser vil y menospreciada como tal, porque no ha encontrado suplir su necesidad interna, esa persona, por su condición, al no ver encajar su anhelo en este mundo, ya no adora al mundo. Yo no sé si están aquí.
Ya no adora al mundo, ya no, incluso no le tiene sentido al mundo, aunque está en el mundo y aún aunque no ha conocido de Cristo. Quizás eso pasó un día en nuestra vida, aunque no conocíamos de Cristo, pero había algo acá adentro insaciable, hasta tal punto que ya no encontrábamos satisfacción en el mismo mundo. ¿Nos pasó? Ahí había una miseria interna, había brochos. Tremendo, había pobreza. Y cuando el mundo no es la satisfacción, ¿qué pasa? Que el mundo mismo nos aborrece y nos da la espalda. Cuando el mismo mundo ve que tú no le hayas gusto, aunque estés a veces en fiestas, llenándote de placeres entre comillas, pero tu corazón sigue vacío, ya no le adoras, ya no le llamas, ya no te llama la atención, llega al punto donde el mismo mundo te da la espalda. Te da la espalda, te aborrece. Un espíritu pobre que al no esperar ayuda de nadie, usted a veces ora, incluso pasa en el campo ahora de ser cristiano, ora y parece que nadie le ayudara. En ese entonces usted corría, lo digo, bueno, tomando el testimonio del viejo hombre, corría hasta hechiceros, hasta tratando de llenarme, pero no había solución, no había ayuda. Buscaba por un lado y por el otro, pero no había ayuda. Cuando eso ocurre, cuando agotamos los recursos en esta vida, es cuando entonces viene el momento donde usted solamente espera ese socorro del Altísimo. Y en el versículo 3 empieza diciendo bienaventurados, ¿cierto? Bienaventurados. ¿Y qué es bienaventurados? Si usted va a ver el significado, es directamente dichosos o felices. Algunos dicen 3 veces dichoso, 3 veces felices, 3 veces bendecido. Pero es dichosos, es felicidad y es dicha, entre otras palabras. Bienaventurado. Bienaventurado. Cuando dice bienaventurado, usted puede hacerse una imagen por el momento, como que si usted hubiese estado en esa reunión ahí con Cristo y el Señor le hubiera dicho bienaventurados. Es como que si Él estuviera haciendo una selección de un grupo. Bienaventurado hace referencia a un grupo selecto, escogido. No todo el mundo es bienaventurado. Fuerte esto, pero no todo el mundo es bienaventurado. Amén, amén. Diga conmigo y dígale al que está enseguida: no todo el mundo es bienaventurado, mas tú eres bienaventurado. Dile, aleluya. Sí, mas tú eres bienaventurado. Supremamente bendecido quiere decir bienaventurado. Dios le estaba diciendo bienaventurados los pobres. Es como que al mismo momento le dijera: vea, gócese, los he encontrado. Aleluya. Gócese, sea feliz que llegué oportunamente a su vida. Aleluya. Y así me dijo el Señor cuando no había esperanza en mi vida: gózate, gózate porque llegó el tiempo. El tiempo. Y cuando llegó el tiempo, empezó un cambio en mi vida. Empezó realmente a haber esa saciedad. Realmente ahí sí se sació mi corazón, empezó a saciarse cuando encontré al Rey de Reyes. ¿Y a usted le ha pasado o no le ha pasado, iglesia, que cuando usted se encontró al Rey de Reyes ya es otro, valga la redundancia, es otro el cuento? Aleluya, bendito es el nombre de Jesús. Qué maravilloso es Dios. Entre otras palabras, bienaventurado se refiere alegóricamente al que ya tiene claro su condición delante de Dios. Bienaventurado, entre otras palabras, o alegóricamente, se refiere a aquella persona que ya tiene en claro cuál es su posición delante de Dios. Santo es Dios. Pobres en espíritu. Y si vamos
apoyarnos en otros versículos. Vamos por favor a Lucas 4:18. Lucas 4:18. Y dice la palabra del Señor: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Dice el 19, aleluya. Y aquí en esta parte está hablando: por cuanto me ha ungido, dice, para dar buenas nuevas a los pobres. Habla nuevamente a pobres, y esa palabra pobres en el original dice prochos. A los que internamente estaban mal, a los que internamente, empieza a escribir, a los que tienen un corazón cautivo. ¿Se identifica usted en algún momento que así estuvo? Con un corazón cautivo. Una persona miserable es cautiva. Y si lo lleváramos a un comparativo, vea, hoy en día muchas veces dicen: el que tiene dinero compra la libertad. A veces dicen, ¿cierto? Y a veces así lo hacen. Pero el que no tiene se queda allá. En otros países le llaman fianza, me parece, ¿cierto? Fianza. Y el que no tiene, había una miseria tan fuerte en el ser humano que el Señor vino y dijo: estos están cautivos, he venido por ellos. Están cautivos. Pero Él no pagó una fianza, sino que pagó todo. Aleluya. Así es. Y está diciendo a los que están cautivos. ¿Qué más dice? Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. ¿Cómo estaban? Quebrantados, sin esperanza. Así está un espíritu cuando no llega pronto a los pies de Cristo, sin esperanza. A pregonar libertad y vista. A veces que no puede ver esperanza, no puede ver horizonte. Por donde saca la cabeza le dan, como decían por ahí. Y que decía: poner en libertad a los oprimidos. Estas cosas son las características de un alma pobre, internamente pobre. Cuando la persona se siente enfermo espiritualmente, cuando la persona se siente cautiva espiritualmente, no hay libertad para sonreír, no hay libertad para sentirse satisfecho. Cuando la persona se siente ciega, no puede ver absolutamente nada, y menos lo de Dios. Cuando la persona se siente en opresión, todo el tiempo en opresión. Características, y estos son señales de pobreza. El Señor observó a un pueblo así y dijo: bienaventurados, ustedes están pobres, pero empiecen a gozarse porque he llegado. Eso es lo que está diciendo el Señor. Están pobres, pero empiecen a sonreír porque he llegado. El reino de Dios ha llegado. El reino de Dios se ha acercado a ustedes, los pobres. ¿Quién vive? Y a su nombre. Y en Mateo 11:5, leámoslo por favor. Mateo 11:5 dice: los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y los pobres, ¿y a los pobres qué? Dice: es anunciado el evangelio. ¿Para quién es el evangelio? ¿Para quién es el evangelio? Estamos hablando de pobres en espíritu. Claro que para los demás también hay ricos que materialmente son ricos, pero pobres internamente.
para los pobres, para los miserables, internamente, para ellos es el Evangelio. Santo es el nombre de Jesús de Nazaret. No podemos decir, no, es que no podemos ir a predicarle allá a los que tienen pudencia, porque ellos son ricos y la palabra dice que es para los pobres el Evangelio. No malinterpretemos, ¿sí? Estamos hablando de aquí del pobre internamente, gente que teniendo fama, éxito y poder lloran internamente, están oprimidos. ¿Cómo se sentía el hombre rico, el joven rico, cuando se acercó? Por algo había un faltante. Había faltante. Este tipo de pobreza a la que nos habla aquí es aquella escasez que tiene el corazón, esa escasez de Dios. Cuando un corazón está escaso de Dios, a ese tipo de pobreza estamos refiriéndonos. Gente sedienta de Dios que reconoce la dependencia de Dios. Esa es la pobreza. Gente sedienta de Dios y que reconoce su dependencia de Dios. Es referente a la debilidad rendida ante la fortaleza de Dios. Cuando se rinde, cuando se agacha a alguien delante del Señor y dice: ciertamente, aquí estoy ante tu fortaleza y tu poder, que es el único que puede hacer algo en este momento. Esa pobreza referente a un sentimiento, un sentimiento de aflicción por amor a Dios. Cuando el corazón se aflige por amor a Dios. O sea que ya los que conocemos del Evangelio seguimos siendo pobres. Ahora lo hablamos. Usted va en escala. Porque aún conociendo el Evangelio a veces sentimos aflicción acá adentro. Queremos más. ¿Sí o no? Aunque ya conocemos de Dios, seguimos reconociendo nuestra dependencia de Él. Aunque ya conocemos de Dios, aún sentimos que estamos escasos acá dentro de Él. Bueno, al menos a mí me pasa. Aleluya. Pastor, ¿usted todavía sigue siendo pobre acá adentro? Sí. Voy en escala. Ahí me va llevando papá. Pero papá me encontró en la miseria total. Mi padre me encontró en la miseria total. Debo de esperar en el Rey. Aleluya. Personas que al no tener esperanza en la tierra ponen su total y absoluta confianza en Él, decíamos, son aquellas personas que a pesar de la personalidad fuerte, oigan bien esto, cuando se habla de pobreza aquí en Mateo 5, cuando se habla de pobreza, son aquellas personas que a pesar de tener una personalidad fuerte, que a pesar de tener esa disciplina y logros, ciertos logros, no consideran esto como más valioso ante la presencia de Dios, ante la justicia de Dios, ante la gracia, ante la gloria de Dios. Todos esos logros los ponen por el piso ante Dios. Entre otras palabras, arrojan su corona. La pobreza interna le lleva a arrojar la corona de este mundo ante los pies de Cristo. ¿Y por qué no dice aquí? Más bien hubiera dicho: bienaventurados los ricos, ¿cierto? En espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. Así pudo haber dicho, porque en algunas porciones bíblicas te invitan a ti a ser rico acá adentro. Rico para con Dios, dice, ¿cierto? Rico para con Dios. ¿Y por qué aquí no dice entonces bienaventurados los ricos en espíritu? Porque de ellos es el reino de Dios. Si a veces interpretamos y vamos a conocer que si yo soy rico internamente delante de Dios, entonces tengo el cielo ganado.
Si usted está rejuvenecido internamente, fortalecido en espíritu, alumbrando fuertemente en el espíritu, usted está calificado ya en el reino de los cielos. Pero eso ya es otro eslabón, porque no hay riqueza sin antes haber un historial de pobreza. Yo no sé si me da a entender. No hay riqueza sin antes haber un testimonio, y a ese testimonio es que Dios nos quiere llevar, que cuando éramos miserables Él llegó oportunamente para llevarnos a un eslabón de riqueza. ¿En qué? En el Espíritu de Él, en el Espíritu Santo. Aleluya. Dios no vino para que tú sigas siendo pobre. Nos encontró en pobreza espiritual, sí. Él nos encontró en una miseria interna tremenda, pero Él no vino para que tú te quedes allí, para que no nos quedemos allí. Él vino para que nosotros escalemos, para que nosotros, cada vez que le conozcamos a Él, cada vez que nos acerquemos a Él, un nivel superior aumente acá. Un mover superior, una luz que impregna, oh Santo Dios de la gloria, un sabor, una esencia en Dios que usted impregne a los que están alrededor de usted, a los suyos, a los que están en su casa, a los que están alrededor de su casa. Papá, ahora que Dios me recuerda una visión que tuve, mi Padre Celestial me entregaba una bolsa de aceite. Era bolsa, no era tarro. Era una bolsa de aceite. Y me decía: levántala al cielo. Y cuando la levantaba al cielo, la voz que me ayudaba a orar. ¿Y quién es el que le ayuda a orar a uno? El Espíritu de Dios. Decía: Padre, impregna este aceite con tu esencia y con tu olor. Y decía: Padre, dale a este aceite tu sabor. Aleluya. Y he entendido un poco más de acerca cuando Dios dice que ustedes son la luz y ustedes son la sal. Qué maravilloso es mi Padre Celestial. Dios estaba hablando entonces aquí de que nos quiere enriquecer en su espíritu, que aunque pasemos necesidades materiales en este mundo, y aunque el mundo te aborrezca, sí, pero que tú pases a ser rico espiritualmente, enriquecido espiritualmente, porque preferimos ser pobres para este mundo, más ricos para con Dios. Aleluya. Es mejor ser pobres en este mundo y ricos con Dios que ricos en este mundo y pobres delante del Señor. Aleluya. Santo es el que vive. Sí, en Lucas 12:21, ¿qué dice? Dice la palabra del Señor: así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Aquel que se enfoca en primera instancia en los logros de esta tierra, aquel que ha puesto la confianza en lo que puede hacer en esta tierra. Aquí en Lucas se está refiriendo a aquellas personas que se han puesto la confianza en un título terrenal, en una profesión terrenal. Aquellas personas que han puesto su confianza, su seguridad en una empresa, en un negocio, pero que han dejado a Dios de lado. Se sienten enfermos: para eso tengo plata, para eso trabajo. Así dicen, tienen su confianza. Y uno a veces los he escuchado que dicen que a pesar de tener todas las cosas, hay algo acá dentro que les falta. Se vuelven compradores impulsivos, queriendo llenar el vacío. Sí, así hay personas, gente que ha puesto su confianza absoluta en lo material de esta vida,
Lamentablemente delante de Dios, Dios está viendo una miseria que al final de su estadía en la tierra, al final de la estadía en esta tierra, no le va a servir lo mucho que haya hecho. No le va a servir lo mucho que haya hecho. Hablamos de esto haciendo referencia a los que entonces confían en las riquezas, porque pueden haber personas que materialmente sean pudientes, sean empresarios, sí, pero que reconocen que tienen que tirar su corona delante de Dios. Que por muchos estudios que tengan, pero que ellos reconocen que hay una miseria allá adentro, que solo Dios la puede llenar y no este mundo. Pero cuando tu espíritu se fortalece por el Espíritu de Dios, lo ideal en el orden de Dios es que tú gobiernes en esta tierra. Sí, en el tiempo de Dios, más que en nuestro tiempo. ¿Estamos? Aquí está hablando de ello. Es mejor que Dios nos lleve de la pobreza a la riqueza, lentamente y firme. De que poco a poco usted vaya diciendo: no soy el mismo, no sabía ni cómo coger la Biblia cuando Dios me encontró, no sabía ni cómo encontrar un versículo bíblico, pero Dios me ha ido llevando de progreso en progreso, de crecimiento en crecimiento, de revelación en revelación, de unción tras unción, en el nombre de Jesús, de gloria en gloria. Alábale que Él vive. Aleluya, amén, amén. Así ha pasado. Cuando nosotros y muchos imaginarnos estar predicando en el mundo, no. Nos encontró papá y aquí vamos, poco a poco. Cuando nosotros estar orando por otras personas, siendo instrumentos para ayudar a otras personas. Mira, en muchos casos te has encontrado que hay personas que son pudientes económicamente, pero pobres en espíritu. Te han llamado a ti que eres rico en espíritu. Aleluya, que has ido en progreso en espíritu. ¿Para qué? Para que ores, para que desates bendición en el campo espiritual, porque lo material no va a afectar lo espiritual, sino que lo espiritual es lo que manda para que impactes incluso lo material. Aleluya, gloria al Señor, el Rey de Reyes. Si el Estado, y si alguno está viendo esta transmisión y puede decir: yo soy un miserable, ni me congrego, ni oro, ni hago nada, soy un miserable, pero ahora entiendo lo que me falta. Yo te invito, hermano, hermana, busca de Dios. Cristo puede llenarte, Cristo solamente puede saciarte, Cristo, solo Él puede llenar cualquier necesidad interna que tengas. Y aún la palabra de Dios dice: amado mío, yo quiero que en todo seas prosperado, así como prospera tu alma. Primero prospera el alma, el espíritu, después se refleja externamente. Amén, gloria al Señor. Dale un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, Dios nos quiere llevar a ser enriquecidos en Él, en su Santo Espíritu. Dios sí conoce el estado, y la gracia de Dios consiste en de que yo he ido avanzando poco a poco. La gracia consiste en que tú has avanzado. Lamentablemente muchos han caído de la gracia. Lamentablemente muchos, después de que Dios los fue llevando de progreso en progreso espiritualmente, el enemigo les puso zancadilla y los devolvió a una peor miseria. Lamentablemente, es verdad. Pero oramos por esas vidas y pedimos a Dios que tenga misericordia. Porque si usted y yo estamos aquí firmes aún, es por su mismo espíritu, no porque usted se las dé mucho humanamente, no por las que yo me dé demasiado humanamente. No, mi hermano, aquí seguimos. Yo no sé cuál ha sido el estado, cómo Dios lo ha encontrado, o cómo Dios viene a encontrarte en esta mañana, pero Él te dice: sé feliz, yo te he encontrado en esta mañana nuevamente. Bienaventurado, bienaventurada, bienaventurado, bienaventurada, sonríe. A pesar de que has tenido altibajos, sonríe, porque el Maestro está aquí.
A pesar de que has tenido pruebas fuertes que en momentos te han hablado que tires todo, pero sonríe y tente por dichoso, por dichosa, porque el Rey de Reyes aún está aquí por ti y para ti. Bienaventurado, 3 veces bendito. Tú has sido escogido. Nadie más puede decirte otra cosa. Solo Jesús te dice: tú has sido escogido, tú has sido escogida, hijo, hija de Dios. Has sido escogido entre muchos que lamentablemente hoy no están aquí. Y lamentablemente entre muchos que ya partieron de esta vida. Por eso alabo a mi Señor y soy un bendito. Aleluya. Soy un bienaventurado, Padre, gracias. Levanta tu mano y dile: Señor Dios, gracias, porque soy un bienaventurado, supremamente bendecido, Dios mío, Señor, en Cristo Jesús. Gracias. Gracias, Dios, porque un día me encontraste en la miseria absoluta, y todo lo que ahora me ha dado tu Santo Espíritu es para tu misma gloria, para tu misma alabanza, Señor Dios de la gloria. Gracias. Y el Señor te alcanzó. Sediento por Él, tú prestaste tu oído y le dijiste: heme aquí, háblame. Y tu corazón saltaba de emoción con cada palabra. Tu corazón se alegraba. Oh, Santo. Y a veces los servicios te parecían tan cortos porque querías seguir oyendo de Él, oyendo de Él, oyendo de Él. Quería llegar a tu casa a seguir orando, a seguir leyendo, a seguir escuchando, escudriñando de Él. Cuando tú nos alcanzaste y nos dijiste: sonríe, bienaventurado, bienaventurada. Señor, a la misma vez entró un desespero por más y más y más y más y más de ti, porque ya encontramos la fuente, y la fuente, Dios, estaba ahí al frente de nuestros ojos, y lo que queríamos era tomar y tomar y tomar y tomar más y más. Te hago la invitación, porque en esta mañana, Padre, mi Padre Celestial, tu Padre, te dice: bienaventurado, bienaventurada. Aunque hayas estado con las escasas fuerzas en estos días, bienaventurado, bienaventurada, porque he venido a darte fuerzas. Bienaventurado, bienaventurada, hijo, hija, porque si has estado enfermo, enferma, te he venido a sanar. Aleluya. Si has estado oprimido, te he venido a libertar. Gracias, Jesús. Si has estado en cautividad, si tu corazón ha estado cautivo, enfermo, dolido, bienaventurado, y sonríe, sonríe, porque he venido a ponerte en libertad, en una libertad en abundancia, en una libertad que sobrepasa tu entendimiento. Aleluya.